Éntrale al debate de la reforma electoral en los foros de Parlamento Abierto. Resumen. Foro 1. Integración de ayuntamientos municipales y alcaldías de la Ciudad de México. Quiero explicar de manera preliminar el acuerdo al que llegó la Junta de Coordinación Política sobre este importante ejercicio abierto. Por un lado, se acordó en la Junta que durante un mes de trabajo, iniciando el día de hoy, tengamos 23 mecanismos de Parlamento Abierto distribuidos en 3 modalidades. Por un lado, la mesa en comisiones, donde tendremos expertos, expertas que nos hablarán de diversos temas del sistema electoral, del sistema de partidos, de también instituciones electorales y de la inclusión y diversidad electoral. Vamos a tener también debates en el canal del Congreso, donde con la participación de los conductores y conductoras del canal del Congreso pueda haber explicación de aquellos temas que por sus características técnicas requieran que la audiencia esté enterada de esos temas que son también de importancia electoral. Y finalmente tendremos diálogos en la Junta de Coordinación Política, donde los temas que interesan más a la sociedad, a los partidos políticos, implicarán que se discutan al interior del órgano de gobierno de esta Cámara de Diputados. Son, decía, en total 23 foros de Parlamento Abierto en 4 bloques temáticos. El primero de ellos, el de sistema electoral, la traducción de los votos de la ciudadanía en los cargos. El segundo está relacionado con el fortalecimiento de las instituciones electorales de este país. Un tercer bloque relativo al sistema de partidos, que involucra el financiamiento, el sistema de acceso a las prerrogativas que marca la Constitución. Y finalmente vamos a tener un cuarto bloque muy importante de acciones afirmativas de inclusión y diversidad electoral para redondear todo este ejercicio de Parlamento Abierto. ¿Qué nos convoca hoy acá? Bueno, nos convoca el inicio de un Parlamento Abierto que fue votado por la Junta de Coordinación Política y por lo tanto es un mandato que se tiene que atender y en el cual esperamos escuchar todas las voces. Ustedes conocen la convocatoria y hoy nuestro secretario les mencionó las 3 modalidades que existen: los diálogos con la Jucopo, los diálogos con las comisiones, que es el que hoy nos ocupa acá, y además la intervención en el canal del Congreso, al cual le agradecemos mucho su presencia. De esta manera queremos cubrir todos los aspectos, desde aquellos que requieren determinadas aclaraciones hasta aquellos que necesariamente tienen que ser difundidos inmediatamente. Creo que la Cámara de las y los Diputados, como sucede con los senadores, es el mejor lugar para hacer un debate, porque aquí estamos representados todos, las fuerzas que obtuvieron más votos y las fuerzas que obtuvieron menos votos en virtud de la representación proporcional. Por lo cual aquí está representada la República, está representada la nación y aquí podemos discutir ampliamente. Lo que no podemos dejar de hacer es cumplir con nuestra misión legislativa, que es dialogar, discutir y resolver. Al final, algunos de nosotros hemos manifestado nuestra postura en puntos particulares y eso estará siempre pendiente en nuestras dirigencias de la responsabilidad que tenemos, pero también nuestras dirigencias entienden y deben de ayudar a que acá tengamos un diálogo profundo en otros muchos temas y en temas que le sirvan a México. Respecto del tema que aborda este primer foro, entiendo yo solo existe una iniciativa de reforma, la cual propone que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos absorba la facultad de libre determinación que tienen las entidades federativas para decidir la cantidad de integrantes de los municipios y de las alcaldías. Esta propuesta, desde mi perspectiva, pues entraña algunos aspectos importantes que deben ser considerados. En primera instancia, vale la pena señalar que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, ya regula que los municipios tengan el número de sindicaturas y regidurías que la propia ley local determine. El segundo aspecto a considerar de la propuesta de reforma que se analiza deviene también de nuestra Constitución en un Estado federal, el cual también y por supuesto implica a su vez respeto a la diversidad pluricultural de la nación mexicana consagrada en el artículo 2 de la propia Carta Magna.
En efecto, al considerar solamente un aspecto estrictamente numérico, se corre el riesgo de demeritar la representatividad a partir de la interculturalidad que le es propia a nuestra nación, pero que solo es apreciable desde lo local. Finalmente, y siguiendo con el tema de la representatividad, desde lo local es perfectamente apreciable cuando un espacio geográfico requiere tratamiento específico por las condiciones geográficas y al mismo tiempo por las cuestiones poblacionales, motivo por el cual generalizar la representatividad poblacional a todo el país sin considerar estos aspectos específicos y únicos en cada entidad, lejos de resultar en beneficio de la población, puede mermar uno de los pilares de la democracia representativa, con el riesgo de hacer a esta representación ineficiente e ineficaz. Considero que la propuesta de reforma que se analiza en este foro sí lastima un poco el tema del federalismo y tal vez con buenas intenciones se está abonando a la destrucción de lo mucho construido en este país, misma construcción que se ha dado con sangre y con diversos movimientos sociales. Hay 3 puntos de la propuesta de reforma que es importante tener en cuenta sobre justamente lo que se ha venido hablando del federalismo. La reforma se inspira en otros procesos que han tenido lugar, como el de Tabasco y el Estado de México, que tuvo que ver con reducciones. Ya hay pronunciamientos de la Corte en ese sentido, contestando mucho de lo que se acaba de decir anteriormente. Especialmente en el Estado de México, cuando se hizo lo de las reducciones, uno de los argumentos centrales tenía que ver con esta situación de que no podía haber cuestión dispar. También el tema de la reelección, ¿cómo me voy a reelegir si me están cambiando la configuración del colegiado al que se va a elegir? Dice también la Corte que no afecta. Y por último, un tema en donde es obvio y claro que esa base tiene que ser colocada en los estados, porque en esta experiencia vívida de lo que es el federalismo, se tiene que tener en cuenta que hay cosas que en los estados tienen que ser resueltas, y me parece que lo resuelve muy bien la iniciativa cuando dice: miren, la parte del porcentaje para entrar a acceder a una regiduría tiene que ser definido por las legislaturas estatales, así como otras reglas de la configuración. Y hay un último punto, perdón, son 4, hay un último punto muy importante a resaltar: el asunto de los salarios. Si bien tenemos una ley de salarios, hay otro elemento que viene en la iniciativa que pasa como desapercibido respecto a que ningún otro personal dentro del ayuntamiento puede ganar más allá de los regidores. ¿Qué es lo que tenemos como propuestas y temáticas más visibles? Precisamente la iniciativa del presidente de la República de abril del 2022, 2 iniciativas del Partido Acción Nacional, el Partido del Trabajo también, y el Partido Revolucionario Institucional, quien ha anunciado 10 distintas temáticas. La iniciativa del presidente de la República advierte la reducción de los congresos locales, ayuntamientos y alcaldías, con el objetivo precisamente de eficientar la utilización de los recursos públicos. Y es sobre esta cuestión que me ocuparía. Para ello me parece importante señalar 2 ejemplos. Está el caso de las razones de los procedimientos de reforma constitucional en Guanajuato, que como se sabe existe una constitución rígida, se exige un procedimiento de reforma distinto al de la legislatura ordinaria, como igual ocurre en el caso de la Ciudad de México y en la mayoría de las entidades federativas. Pero ¿qué es lo que importa respecto de este procedimiento de reforma? Es precisamente la necesidad de que sean aprobadas por el 70% de los miembros de la legislatura local y además la mayoría de los ayuntamientos. En el caso de la Ciudad de México, este consenso pasa por los requisitos que se establecen para la aprobación. Cuando para la discusión se requiere cuando menos el voto de la mayoría de los miembros presentes del Congreso.
Una vez admitidas las iniciativas de adición o reforma, se publican y circulan ampliamente con extractos de la discusión. Las iniciativas admitidas podrán ser votadas a partir del siguiente periodo. En lo político electoral se debe de asumir el reto de la problemática derivada de la partidización de los núcleos representativos, de regidores y síndicos, quienes se concentran en la búsqueda de preferencias electorales y no en vínculos de corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas del cabildo con la sociedad. Si a eso le sumamos que la ciudadanía no tiene poder para elegir a un regidor o a un síndico de una lista diferente a lo que es de un presidente municipal, porque se eligen simultáneamente, así como el hecho de que no tienen responsabilidades y que en su mayoría no son personas conocidas y por consiguiente no representan sus propuestas. Esta figura se torna autoritaria y poco útil en el cabildo, hablando de democracia participativa y deliberativa. Hay que decirlo de manera clara, con el diseño actual prevalece la ausencia de compromiso de los regidores y síndicos con la gente. No hay cercanía con las personas candidatas a estos puestos, pues solo se crea la generalización del voto para los presidentes municipales. Le quiero preguntar a la maestra Carolina del Ángel Cruz, ¿cuál es el punto de vista de este abuso que ha habido, ya que alguien habló también de salarios, y por eso le pido a la presidenta municipal también presente pueda ampliar su exposición, ya que ella es algo que enfrenta en el día a día. Muchísimas gracias. Mi pregunta va dirigida al maestro Jaime Miguel Castañeda Salas. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del principio de mayoría relativa frente al sistema de representación proporcional para la elección de regidores y concejales? Por su respuesta, muchas gracias. ¿Es cuánto? Mi pregunta concretísima, para no alargarme, es a la maestra Carolina del Ángel. Más allá de la propuesta que tiene que ver con los cabildos, los síndicos, los regidores, su método de selección, que creo yo que tiene que mantenerse como potestad exclusiva de las entidades federativas. Quisiera, maestra, que nos comentara un poco sobre la experiencia en la Ciudad de México, donde tengo entendido que ya hubo una intervención directa del Ejecutivo local al órgano electoral, al Instituto Electoral de la Ciudad de México, para desaparecer órganos internos, órganos orgánicos, unidades administrativas del instituto, cosa que no ha sucedido en otra parte del país, porque me parece que es un experimento para lo que puede venir después. Quisiera que nos hablara un poco de esto que ha venido sucediendo en la Ciudad de México. Mi pregunta es para la presidenta municipal de Minatitlán, y es: la reforma electoral propone una reducción considerable a los costos municipales, considerando que de los 2.446 municipios, 2.088 de estos observarían una reducción de los costos en los cabildos. ¿Usted considera que esto traduciría en beneficios para las arcas municipales? ¿Es cuánto? No sé si estamos hablando de manera general o en el tema que tiene que ver con el foro, que son los ayuntamientos, los municipios. Si es así, en tema de ayuntamientos y municipios, debo decir que me declaro fuera de conocimiento del tema. No sé en cuánto puedan oscilar los salarios en un ayuntamiento, en un municipio, lo desconozco. Seguramente variará mucho también en función de entidad y en función de desigualdades, que es innegable que existen desigualdades en este país y que me parece debe ser el tema a tratar de erradicar, más allá de cuánto ganen o no. Seguramente impacta, no lo sé, no es un tema que yo domine plenamente. Estamos pasando por un tema de una reforma electoral local en el Congreso de la Ciudad de México. Nos desaparece 5 áreas del instituto. Por eso creo que es importante hablar no solo de cuestiones numéricas, reitero, son importantes. El gasto público se debe cuidar, el gasto público debe ser eficiente, pero debe ser eficiente desde el cuidado y no nada más ahorrar pesos, ahorrar centavos y a lo mejor con ello demeritar trabajo de muchos años de instituciones públicas. Nos desaparecen 5 áreas específicas, operativas, técnicas especializadas, la mayoría de ellas con 22 años de experiencia. Cada municipio está basado en la ley orgánica de su estado.
y en base a esa ley orgánica, pues el municipio es autónomo y traemos arrastrando unos salarios de administraciones pasadas. Incluso en la administración que yo relevé, ya se aumentaron el salario, un salario vasto, que mi primera intención fue decir, vamos a reducir el salario. Mi cabildo está compuesto por 12 regidores, un síndico y su servidora, que es la presidenta municipal. Tienen un salario bruto de 109,000 pesos mensual, con descuento y todo netos, 80 y tantos mil pesos mensual. Ganan más que un legislador. La modificación propuesta en el artículo 115 constitucional lo que hace es proponer una elección popular directa, integrada por el presidente municipal y los regidores que correspondan y la sindicatura en un sistema de listas. Este procedimiento, pues esto ya estaba puesto, me parece que en la reforma se está colocando un elemento un poco más pulcro de cómo debe concebirse el ayuntamiento por lista. También ya se hace una integración paritaria y creo que la diputada lo que quería era pues poner sobre la mesa uno de los grandes temas, que es cómo debe concebirse la representación. En este caso, en la reforma al que menos afecta en términos de su modelo es al cabildo o al ayuntamiento, pero sí hay modificaciones, como el hecho de concebirlo en una sola lista y sí mandarlo a una representación pura. Yo le quisiera pedir entonces a Jaime que pueda ampliar, pero también, Jaime, te quedaste corto porque ya se te acabó tu tiempo. Entonces, ya que pusieron en el tema del órgano electoral de la Ciudad de México, con tu experiencia también, danos tu punto de vista. Te agradezco mucho. Le pregunto, ¿cuál sería el mecanismo adecuado para garantizar a los partidos minoritarios una representación justa en la toma de decisiones del ámbito municipal, entendiendo por justo que un partido que gane un porcentaje de los votos debería obtener el mismo porcentaje de los representantes a los cargos públicos municipales y de alcaldías? ¿Ustedes creen que cada estado de manera democrática debe determinar a través de sus representantes electos la forma de elegir a sus representantes y el número de aquellos, o creen que centralistamente debe imponérselos? Esa es la primera pregunta y que va para todos. Ahora, aquí se desvirtuó un tema. Se empezó a hablar mucho sobre el salario de los regidores y los síndicos, pero ¿y por qué no se revisa? No se revisa porque artificialmente pusieron que ningún funcionario municipal puede ganar más que ellos. Eso es lo que está limitando el que se les pueda bajar el sueldo. Entonces yo pregunto, ¿aceptan que fue un error establecer como referencia el resto de los salarios el de los regidores? Mi pregunta para la consejera, ¿me puede dar cifras de la productividad en cuanto a propuestas de modificaciones al bando municipal de los regidores en los municipios, poniéndome en consideración algunos ejemplos solamente? ¿Cuál es la productividad y si tienen una verdadera participación o solo asumen el papel de ir a votar y aprobar lo que les impongan los alcaldes? Muchísimas gracias. Tengo una pregunta particularmente para don Jaime Castañeda, porque preocupa mucho que tratando de recortar salarios y gastos en los municipios, creo que la vía para alimentar de dinero a los municipios sería otra, se está reduciendo mucho su composición. Sobre la fórmula propuesta, yo le agradecería en su turno a don Jaime Castañeda un comentario. Sí hay que pensar sobre cómo los soples están funcionando actualmente. Yo llamaría la atención a revisar el reglamento de elecciones del instituto y las últimas atracciones del INE.
y las últimas atracciones ejercidas. Y el sistema, contrario a lo que se ha venido diciendo, en vez de darle más a los soples, le he ido quitando, justamente porque los soples han ido dejando de tener facultades sustantivas. Me parece muy importante lo que dijo el diputado del PAN y no se refirió a mí, pero sí quiero señalarlo, es que yo no mencioné salario de regidores y el promedio de salario de regidores, pero hay otro estudio que tiene que citarse, que tiene que ver con las nóminas de quienes no son regidores. Y oh, sorpresa, el tope se coloca en la racionalidad de los salarios de regidores porque los salarios de regidores son de los más bajos. La razonabilidad del por qué se puso esta variante y la discusión de un síndico, un regidor y un presidente es uno de los elementos que primero yo creo que debe decirse, pues está discusión en el Congreso de la Unión y tienen que discutirlo, pero yo entiendo que la razonabilidad iba en el sentido de que hubiese una proporción clara entre quienes integran el Cabildo en términos de quién representan. Considero que el mejor mecanismo para reflejar la representatividad de los partidos políticos pasa precisamente por el principio de representación proporcional, puro. Es decir, de esta manera acabaríamos con todos los cuestionamientos que se dan en cuanto a la sobre- y subrepresentación, pero me parece que en el detalle está la magia de este asunto. Es decir, ya se mencionó el umbral mínimo, el tamaño de las circunscripciones, si se votan por listas, los límites a la sobre- y subrepresentación, y esto pues efectivamente está marcado ya en el caso de los ayuntamientos y las alcaldías de la Ciudad de México, la cuestión de asegurar o garantizar el estatuto de la oposición. ¿Esto qué implica? Que las oposiciones tengan oportunidad, la posibilidad de conformar todos los niveles de gobierno, en los ayuntamientos municipales, en las alcaldías. Es una cuestión básica en cuanto a la cuestión de disentimiento, límite y también la presentación de proyectos de acciones de gobierno alternativas. Diputada, la verdad es que lamento, si no tengo cifras de productividad de cabildos porque mi expertise es en materia electoral. Sin embargo, desde esa expertise electoral, mi visión es como experta en democracia procedimental, por eso mi exposición se refería más bien a hablar de representatividad e inclusión y de esta gobernabilidad y pluralidad de la cual hacía comentarios el maestro Juan Carlos Silva. Yo creo que hay que revisar la actuación de los soples, no puedo menos que coincidir con lo que dijo mi colega de mesa, nada más que la perspectiva desde donde creo que se debe analizar es otra. Sí es cierto, ha habido problemas en la organización de los procesos electorales. Yo desde un OPLE difiero que sea un problema de los OPLES. Creo que es un problema de ese primer intento de centralización que hubo en 2014 de organizar un sistema electoral, desde mi punto de vista equivocado. Me parece que lo local se debe quedar en lo local y lo federal se debe quedar en lo federal. Hay que tomar en cuenta que en los estados prevalecen intereses regionales que deben de ser moderados desde la federación, por eso existe la ley de salarios máximos, de manera preponderante, considerando siempre la autonomía de los municipios. Finalmente, pues la autonomía es lo que les rige, ¿no? A cada entidad. Todos somos partes de una federación. Y es más que nada estar con la ley que ya existe, que ya fue votada. Jaime Miguel Castañeda Salas, volver a retomar el tema en función de lo que acabo de expresar. No solamente son tema económico, de salarios, de altos salarios, sino de funcionalidad. La elección de autoridades auxiliares municipales también son una base de representación muy importante
en la vida democrática de los municipios. En ese sentido, mi pregunta es, ¿qué observan los ponentes al respecto? La maestra Carolina del Ángel Cruz, en su experiencia como consejera, y la presidenta municipal de Minatitlán, Carmen Medel. ¿Qué número de electores cree que es el ideal por cada integrante del ayuntamiento para evitar una distorsión en la representatividad? Y si considera, en su caso, que un municipio debería ser una circunscripción única, en el supuesto que se optara por un sistema de representación proporcional, o cuál debería ser idealmente el número y conformación de esas circunscripciones. Muchas gracias. Mi pregunta específica es para el ponente Jaime Castañeda. Si usted a estas alturas ya tiene algún conteo o algún estudio sobre los ahorros que se han hecho en el estado de Tabasco y en el estado de México, de lo que se ha ahorrado. Me parece que parte de lo que se diseñó en la reforma es que hubiese números razonables para que los cabildos pudiesen discutir entre sí y tomar acuerdos, y que las oposiciones y el trabajo de las mismas se viesen reflejados. Las reglas que yo creo que preocupan más, que son la de los municipios con una población de entre 1 y 60,000 habitantes, en la que solo hay un regidor, un presidente municipal y un síndico, también hacen posible algo de lo que Silva Daya mencionaba hace un momento, que los salarios realmente se entreguen, se den en esos lugares en donde la aplicación se está dando. Concretamente, en los estados que ya llevan práctica, traen 171,489,592 millones de pesos de ahorro en Tabasco, y en el Estado de México la reducción que se estableció está significando perdón, se me perdió aquí el dato, unos 1,500 millones de pesos de ahorro. Los niveles auxiliares de los ayuntamientos, estos niveles que se mencionaron, pues en una reforma en donde hay una autoridad única, pues esta también tendría que hacerse cargo. Y definitivamente yo no puedo más que celebrar sentencia de sala superior. No hay que abaratar la función electoral. Justo, las autoridades electorales somos las que estamos preparadas, capacitadas. Todas las autoridades electorales contamos con un servicio profesional electoral nacional que se prepara todos los días, que es probado, reprobado y aprobado en todos los sentidos, y que parte de la preparación es hablar de esos temas, de sus costumbres. Cada entidad, como saben, tiene la libertad de configurativa, y en el tema específico y el método hay reglas de elección de las autoridades auxiliares. Son productos o son acuerdos que se hacen en el Congreso local. Es ahí donde nosotros nos regimos a través de la ley orgánica de cada estado. La implementación de esas reglas que están en la ley orgánica sí son competencia de los ayuntamientos, porque ahí nos dice claro, ¿no?, qué tiene que hacer cada ayuntamiento. Me parece que lo que debiera ocurrir es que estos principios que se contienen en la iniciativa precisamente tienen que tener un grado más de proximidad en cuanto a la posibilidad ya se dieron datos de cuántos ayuntamientos tienen menos de 60,000. Y seguramente en esos ayuntamientos aparecen muchos en donde es muy importante darle una representación a las oposiciones, y también acudir precisamente al principio de distribución del trabajo. La función de control que desempeña las propias oposiciones son muy importantes. Bueno, pues si se habla en el primer peldaño de 1, pues a lo mejor pensar de 1 a 3, y que sean las propias legislaturas quienes lo vayan determinando. Y esto acompañado de otras acciones, insisto, lo de los tabuladores regionalizados, y a partir de ciertos parámetros que se vayan estableciendo. Entonces,
la magia va a depender precisamente del desarrollo de esos principios a través de las reglas que se establezcan en una eventual reforma constitucional y su desarrollo en leyes generales. Eso es cuanto. Muchas gracias. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.